1914, el médico argentino Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo. Fue en el Hospital de Clínica Médica del Hospital Rawson y hoy, 9 de noviembre, precisamente se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. ¿Por qué? Porque de esta manera hablamos de estos temas. Son estos días que nosotros decimos de las diferentes patologías para hablar y para concientizar por sobre todas las cosas sobre, en este caso, la donación de sangre. Y le agradecemos precisamente al doctor Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia y jefe de hemoterapia de la Maternidad Cerdá, que está del otro lado de la línea. Bienvenido a la radio de la UBA. Geraldine Murizasco lo saluda. ¿Cómo le va? Geraldine, buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en cuenta, porque hoy es un día de festejos, como vos dijiste, es el día del donante voluntario de sangre, pero es el día nacional. Uh-huh. Nos debemos ese respeto hacia el donante y nos debemos el respeto para el doctor Luis Agote, como vos bien dijiste. Y que también hay que decir, siempre lo dice una de las personas que trabaja con nosotros, que es nuestro divulgador de historia, ¿no? Adrián Piñatelli, que dice que además murió pobre porque entregó todas las regalías, todas las patentes. Son esos médicos, ¿no?, de antes. Sí, es más, te digo, él lamentablemente, justamente por su humildad, no publicó su revista, su trabajo en una revista científica, lo hizo en caras y caretas, y eso habla de su humildad y su entrega hacia la profesión, ¿no? Y fundamentalmente a la medicina transfusional, porque haber utilizado el citrato de sodio en una dosis no tóxica fue un hito para la medicina transfusional del mundo, porque gracias a eso se pudo anticoagular la sangre y usarla en un momento crucial de la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo es ese proceso? A ver, a mí me sacan sangre, ¿no? Supongamos que yo soy una donante voluntaria, a mí me sacan sangre, ¿y cómo es el proceso, qué sé yo, para que le llegue mi sangre a mi compañera Lucila Estrada? Bueno, en realidad vos venís a donar sangre en forma voluntaria y nadie se va a enterar. ¿A quién va? Sí. Solamente nosotros, porque entra en todo el secreto médico, y de tu unidad de sangre van a aparecer 4 hemocomponentes que van a ir a 4 personas para salvar la vida o para mejorarle la calidad de vida, y nadie va a saber de dónde vino esa sangre, y creo que por ahí pasa exactamente lo que es el altruismo y la solidaridad y el compromiso social que tiene que tener el donante de sangre. O sea que de una persona que dona podemos ayudar a 4. Exactamente, porque de una unidad de sangre se puede obtener una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de crioprecipitados y una unidad de plasma, ¿sí? Y si nosotros tenemos que transfundir a un neonato, a lo mejor una unidad de glóbulos rojos se multiplica por 4 o por 5, o sea que habitualmente decimos 4 pacientes, pero si son pacientes neonatológicos puede ser hasta 8, ¿sí? Entonces, y tenemos que trabajar con sangre con provenientes de donantes voluntarios, porque sabemos que es el donante que no está condicionado para la donación de sangre, que va porque necesita cumplir con ese compromiso social que es la donación de sangre voluntaria. Sentirse sano, sentirse responsable de ese acto de amor que va a llevar a cabo durante su vida. Me pongo del otro lado, yo necesito sangre. ¿Cómo es el proceso? Porque si a mí me dan para un pariente o para mí sangre, ¿cómo es la reposición? ¿Cómo es eso? Porque digo, hay un estudio dentro de la Universidad de Buenos Aires, le contamos a los oyentes, que dice que 9 de cada 10 personas alguna vez van a necesitar una transfusión de sangre. Entonces, por eso digo, cuando yo la necesito, la sangre, ¿cómo me llega a mí? Bueno, justamente, ahí hay 2 conceptos. Primero, que prácticamente en la población hospitalaria, el 10% de la población hospitalaria es una población que va a necesitar una transfusión de sangre. Y vos dijiste una palabra que nosotros no quisiéramos escucharla, que es el donante de reposición. El donante de reposición es el donante que está condicionado porque tiene un amigo, un conocido, un familiar, y voy a donar sangre para. En realidad el concepto es, hay que donar sangre para el país, no para una persona, no para una institución. Entonces, en realidad, la persona dona sangre
y esa sangre va a un banco de sangre y está en disponibilidad para cualquier paciente que lo necesite, no para determinado paciente, ¿sí? Sino que el donante va en forma voluntaria y en forma solidaria, se hacen todos los estudios que corresponden, porque nosotros detrás de cada donación de sangre buscamos la seguridad transfusional, y después esa sangre queda en disponibilidad para cualquier persona que lo necesite. ¿Cuánto tiempo se puede guardar la sangre? Bueno, todo depende. Los glóbulos rojos solamente entre 35 y 40 días, una unidad de plasma puede ser hasta un año, lo mismo que el crioprecipitado, pero hay uno de los productos de la sangre que son muy utilizados en pacientes oncológicos o hematológicos, que son las plaquetas que solamente duran 5 días. Por eso es que necesitamos y le decimos a la población que al menos 2 veces al año vayan a donar sangre, porque hay productos que son productos lábiles y de corta duración y que necesitamos tenerlos porque justamente por ese corto periodo de vencimiento que hay. Por eso necesitamos que el donante sea voluntario y habitual, ¿sí? Que por lo menos 2 veces al año mínimamente done sangre, y también le pedimos que esa donación sea responsable, ¿sí? Es decir, que la persona que vaya a donar sangre se sepa de bajo riesgo para las infecciones que se transmitan por transfusión, es decir, solidario, voluntario, altruista y responsable. ¿Qué enfermedades, porque uno siempre piensa en el tema de donación de sangre que pueda ser el HIV, qué otras enfermedades no hay que tener? Mira, en realidad nosotros estudiamos para las hepatitis B, para la hepatitis C, para sífilis, para Chagas, para brucelosis, para HIV, para un primo hermano del HIV, para decirle a la gente que lo entienda, que se llama HTLV, que es otro virus, pero en general, además de eso, que son los principales, digamos, ¿no? Porque en realidad los estudios que se hacen a la sangre tienen que ver con una situación epidemiológica. Para la República Argentina estudiamos para estas infecciones transmisibles por transfusión, ¿sí? Después, colesterol, presión, diabetes, ¿eso tampoco pueden donar? Bueno, en realidad el donante tiene que ir y uno hace una evaluación. Por ejemplo, el diabético que es insulino dependiente no puede donar, pero el diabético que se maneja solamente con el control con la alimentación o con lo maneja con medicación, tranquilamente lo puede hacer. El donante que tiene presión alta hay que evaluarlo. A veces puede donar y a veces no puede donar. Por eso es importante saber que previo a la donación de sangre hay una entrevista médica totalmente confidencial, donde además de hacerse el control de glóbulos rojos, se hace un control de temperatura, de presión, de peso, y en función de eso lo habilitamos o no. Porque el objetivo de la donación de sangre, además de ser un acto solidario, también estamos protegiendo a la población. Claro. O sea, cuando uno va a una persona a donar sangre, se le hacen determinados controles, porque el objetivo de la donación de sangre son dos. Por un lado, proteger al donante, y por eso lo cuidamos, o como dicen los mexicanos, los apapachamos, ¿sí? Porque le hacemos todos los controles habidos y por haber para saber que está sano, y después también tenemos que proteger al receptor, y por eso le hacemos preguntas, a veces que entendemos que son incómodas. Nos metemos en la intimidad, pero lo que estamos buscando es sangre lo más cercano al 100% segura, ¿sí? Y por eso también hacemos los estudios para las infecciones que se transmiten por transfusión. Y doctor, ¿por qué antes, porque esto cambió, ¿no? Antes al menos era que había que ir en ayunas y ahora ya no hay que ir más en ayunas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que descubrieron que no hay que ir más en ayunas a donar sangre? Bueno, en realidad las cosas van cambiando y eso va en función de estudios científicos que se van haciendo. Entonces, antes le pedíamos al donante que fuera en ayunas y hoy le decimos que no, que ayune como lo hace habitualmente. Antes le decíamos a ciertas poblaciones que nunca podían donar sangre y hoy, sin embargo, solamente se lo difiere por 12 meses, a otros se lo difieren por 6 meses. El que en un momento, por ejemplo, la persona que se tatuaba no podía donar sangre por un año y ahora ese periodo de diferimiento bajó a 3 o 6 meses según algún tipo de institución. O sea,
la medicina transfusional va cambiando conforme se van produciendo cambios en la vida científica de la especialidad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, por favor, porque más o menos, para que la gente vea que tampoco es que te perdés todo el día si vas a donar sangre, tarda entre que uno entra, supongamos que no es que tengo cola, uno entra, ustedes nos hacen todas esas preguntas y salimos ya con la transfusión hecha, con la donación hecha? Bueno, mira, en general, primero que justamente para evitar que una persona vaya y le lleve demasiado tiempo y eso que sea a veces puede ser una causa de no volver, la mayoría de los bancos de sangre hoy otorgan turnos para que la gente no tenga que esperar. Pero de todas maneras te voy a decir que hay un promedio de 45 minutos aproximadamente que lleva desde que la persona llega a la institución donde va a donar sangre hasta que se retira, incluyendo con esto, por supuesto, un refrigerio postdonación. Claro, por supuesto. En rasgos generales ya dijimos algunas de las características del donante, pero edad, peso, para hacer como un repaso para aquel oyente que diga, bueno, entro en estas características, puedo ser un donante voluntario. Bien, vamos a empezar. Primero, lo más importante es que el donante se sienta sano. Segundo, entre 16 y 65 años. 65 años para la persona que dona por primera vez, pero si es una persona que está acostumbrada a donar y está en condiciones saludables, puede donar sangre hasta los 70 años. No menos de 50 kilos, ¿sí? Y hacemos hincapié en que no vaya en ayunas y, por supuesto, siempre debe concurrir con algún tipo de documento que acredite identidad. Más allá doctor, de todo lo que usted nos decía del tema voluntario y altruista, ¿por qué es bueno donar sangre para el que dona? Bueno, es bueno, no es para el receptor, es bueno para el país, porque lo peor que le puede ocurrir a un paciente es que necesite una transfusión y no haya disponibilidad. Entonces, lo que uno está buscando hoy con la donación voluntaria y altruista, y por eso insiste que si toda la población, que hoy estamos prácticamente en un 40 o un 50% de la población en condiciones de donara 2 veces al año, seguramente no se suspenderían no se suspenderían operaciones, o algunos pacientes, en lugar de recibir la transfusión hoy, la recibiría mañana. Es decir, tenemos que hablar como políticas públicas. La donación de sangre tiene que estar dentro de la agenda de las políticas públicas, y lo que tenemos que tender es a que nuestro país sea autosuficiente en componentes de la sangre. Por eso es que le decimos a la población, no esperen a que te convoquen. Hay un montón de lugares donde se puede ir a donar sangre. En este momento, por ejemplo, hoy que se festeja el Día del Donante, hay muchísimos lugares donde se están haciendo campañas de colectas externas, como la que se está haciendo en este momento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para los hospitales públicos del gobierno de la ciudad. Y en cada una de las provincias hay centros regionales de hemoterapia que están saliendo a buscar el donante. ¿A dónde? A las universidades, a las escuelas, a las fábricas, a la vía pública, y la persona tiene que estar disponible para concurrir ahí. Nosotros, la función nuestra es facilitarle al donante la donación de sangre. No hay que hacer periodismo autorreferencial, pero cuando uno dice esto a mí no me va a pasar, a mí hace muy poquito me pasó que necesitaba una transfusión para un pariente, y uno empieza a hablar de todo esto, ¿no? Entonces, al que está del otro lado le digo que es importantísimo aquellos que puedan donar sangre, que están sanos y puedan donar, que lo hagan, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar recibir sangre, y eso es fundamental, tomar conciencia. Vos sabés que, sí, yo vuelvo a insistir en no hablar en primera persona. Yo digo que no le falte sangre al país. Claro. A un terremoto, a una catástrofe como fue Cromañón, o como fue lo del tren Sarmiento. De la AMIA. AMIA. ¿Sí? Entonces, necesitamos como país estar preparados
para el imprevisto. Oscar, El imprevisto puede ser una catástrofe, claro. una catástrofe a la población, y para una sola persona que un día no puede recibir una transfusión, es una catástrofe para ese mismo paciente, Claro. para esa persona. Entonces, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar como país. Sí. En el momento, recuerdo, de pandemia, en un momento dado había 0 donantes de sangre, obviamente estábamos todos metidos adentro. Poco a poco empezamos a revertir. No, a ver, la pandemia nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Sí. Es cierto, un 80% de la población no estaba como habilitada para donar sangre y lamentablemente hubo una merma importantísima, pero no quedaron pacientes sin transfundirse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se llevaron a cabo mecanismos para poder suplir la donación de sangre, fundamentalmente la donación de sangre intrainstitucional. Nosotros no queríamos que fueran, y los mismos pacientes, los mismos donantes no querían ir a una institución. No. Entonces se habilitaron escuelas, se habilitaron espacios públicos para la donación de sangre. Es cierto, estuvimos con una merma muy importante, pero afortunadamente como país salimos adelante y se pueden haber diferido algunas transfusiones, pero no se dejaron de hacer trasplantes, no se dejaron de transfundir a pacientes oncohematológicos y de alguna manera nos arreglamos. El COVID no nos impide, que hayamos tenido COVID, que lo tuvo gran parte de la población, no nos impide ir a donar sangre. No es una causa de diferimiento y tampoco el COVID pudo con nosotros. Exacto, y vamos a poder entonces también ser tomar conciencia, hacerlo como usted dice, con naturalidad. Qué sé yo, uno dice, las mujeres nos hacemos los estudios anuales ginecológicos, bueno, 2 veces por año pongamos marzo y noviembre, no, marzo y octubre, a donar sangre y poner esas fechas como para tenerlo ya en nuestra agenda anual. Y doctor, muchísimas gracias por estos minutos con la radio de la UBA, fue un placer realmente. Esa gente que viene 2 veces por año se merece un beso en la frente. Exacto. De agradecimiento. Exacto. Así simple. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia y jefe de Hemoterapia de la Maternidad Sardá, hoy en el marco precisamente del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Él recién lo contó, hasta las 3 de la tarde en la Facultad de Medicina, aquí de la Universidad de Buenos Aires, en Paraguay al 2100, allí en la Plaza Jusey, para que ustedes se den cuenta, está la campaña de donación voluntaria de sangre, que es para todo el país, como bien decía, y los turnos, si ustedes quieren, no para hoy, ustedes dicen, bueno, voy a empezar a hacer esto, como nos decía el doctor Torres, para todo el país, www.donarg, como si fuese Don Argentina, donarg, todojunto.com.ar. Allí sacas el turno y ya te arreglás, viste, con el trabajo, puede ser inclusive sábado de la mañana, ya te vas organizando y es 45 minutos menos, dijo, si vamos con un turno y podés donar sangre. Acordate que 9 de cada 10 personas en algún momento dado de su vida van a necesitar una donación voluntaria de sangre. Tengamos un país preparado.